Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, 16 horas República Argentina. Esto es mi producto La Voz. Hoy herramientas para el comunicador. Estaremos hablando con alguien de una gran trayectoria, un locutor venezolano, Gary Matos, presentador, modelo, actor de doblaje, narrador. Y el tema es género narrativo, documentales, interpretación y personajes. Todo esto en un ratito les voy contando que mañana nos reencontraremos también a las 16 horas, pero para hablar del género periodístico deportivo. En este caso estaremos conversando con Emiliano Pinzón, periodista deportivo de larga trayectoria en radio y televisión argentina, Fox Sport Latinoamérica, la Metro 95.1, se dedica también a la capacitación, está en muchos proyectos educativos y hablaremos con él de cualidades del periodista deportivo y el campo laboral, las diferencias, cómo cubrir un evento, labor en radio y televisión. Hola a todos los que se van incorporando a este vivo, mientras esperamos a Gary Matos para hablar hoy del género narrativo con más tips para poder abordar los textos, técnicas, cómo es esto de incorporar los personajes. Voy a ir saludando, muchas gracias. Mientras vamos aguardando, les voy contando que Gary Matos fue locutor para Entertainment TV en toda Latinoamérica durante 6 años. Su voz está asociada a grandes marcas como DirecTV, Ford, Lipton, Empresas Polar, Mattel, American Express, Nestlé, Walt Disney Pictures, Gillette, Banco Occidental de Descuento, Burger King y muchos más. En los Estados Unidos y en Latinoamérica ha sido voz de spots para promoción musical de Luis Miguel, grandes estrellas, Ricky Martin, Jennifer López, Ricardo Montaner, Franco De Vita, Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Thalía y muchos otros. También ha trabajado para México, Uruguay, Colombia, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, animación en vivo para televisión, ha sido postulado como locutor del año en Venezuela por la revista Publicidad y Mercadeo, publicación especializada en el área, ha animado concursos en la televisión venezolana, eventos corporativos en Panamá, es presentador de los premios de la Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, desde el 2004 y actualmente reside en Miami, Estados Unidos. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Hola Ingrid, gracias por sumarte a este vivo. Bueno, todavía no lo veo por acá. Vamos a esperar a ver si se suma a este vivo o si nos manda algún mensajito. Estuvimos hablando todo el día, bueno, en cuanto a su carrera, su trayectoria en estos días, hablando con él, intercambiando información, cómo abordar estos textos. Él estuvo dando capacitaciones en habla.com, creo que sigue haciendo eso. Vamos a consultarle cuáles son los requisitos, qué es lo que pide el estudiante, ¿no? Quien quiere acercarse. Hoy en día muchos locutores ven la posibilidad de dedicarse al género narrativo para ampliar su campo laboral. Lo estuvimos hablando con Catalina Plata el día lunes. Javi, hola Javi Lauría, Marifer, gracias, los voy a ir saludando por estar por aquí. Vamos a esperar que se sume más gente. Hoy vamos a hablar con Gary Matos. Mañana estaremos con Emiliano Pinzón, periodista deportivo, conocido aquí en Argentina, de gran trayectoria, sobre periodismo deportivo y sobre todo la diferencia laboral en radio, en televisión, cómo cubrir un torneo, un evento importante. Ha cubierto mundiales, así que nos va a dar un montón de tips. Bueno, vamos a esperar, vamos a guardar un poquito más. Marifer, hola, ¿cómo están? Aguardamos un poquito más porque ya hice la presentación, pero les sigo contando para los que recién se van incorporando que la voz de Gary Matos está asociada a grandes marcas como DirecTV, Ford, Lipton, Empresas Polar, Mattel, American Express, algunas recordarán Nestlé, Walt Disney Pictures, y tengo entendido que él empezó como asistente de producción y que fue un poco una casualidad que llegó a ser voz comercial de grandes marcas. Estaban buscando gente, algo de su historia alcancé a conocer. Vamos a ver qué lo llevó por este camino de la narración, de lo narrativo, de los documentales, que como decía hoy, muchos locutores queremos incursionar en esta área a partir de los webinars, a partir de todo lo que ha pasado también en pandemia y que hemos llegado a reflexionar y a redireccionar esta carrera. Hola Mike, ¿cómo estás? Me extraña que todavía no esté por ahí Gary. A ver, voy a revisar, ¿saben? Porque si no lo encuentro todavía. A ver, espero que me esté buscando por mi producto La Voz, porque a veces nos comunicamos
a través de mi propio Instagram personal. Acá me dice ok, bueno, lo estamos esperando entonces. Voy revisando los dispositivos mientras hablo con ustedes. Ha trabajado para México, Uruguay, Colombia, Panamá. Le voy a preguntar cómo hizo, si realmente él ya contaba con grabaciones remotas, estaba acostumbrado, o si viajaba asiduamente. Es algo que... a ver, no, Nati, Nati, te confundí. Bueno, a ver si estoy atenta, a ver si aparece Gary Matos, locutor venezolano, voiceover talent, presentador, modelo y modelo de manos. Seguramente nos va a contar acerca de estas anécdotas. Actor de doblaje, narrador. Bueno, muchas cosas que seguramente nos va a ir asesorando. Aquí en Argentina también tenemos grandes narradores. Siempre, bueno, está mi querido profesor Hernán Chiosa, también, bueno, hay muchos, a ver, les puedo decir Adolfo Stambulski, Hernán Chiosa, Federico Amador, Sergio Lonardi, hay tantos, hay un montón de gente súper importante que se ha destacado en el género de documentales. Y cómo caracterizarse, ¿no? Cómo ponerse en lugar del narrador. No sé si Gary está haciendo tanto doblaje en este momento, así que le voy a consultar. Creo que está más como narrador, son más líneas, es más complejo. Habrá que ver cómo... porque es otro personaje el narrador, ¿eh? Aquellos que entendemos de lenguaje sabemos perfectamente. De esto hablamos el día lunes con Catalina Plata, justamente del lugar del narrador, del testigo, el protagonista, y cómo entonces asumir ese rol y poder llevarlo adelante de la mejor manera, sin que interfieran nuestras emociones. Ese era un punto interesante que habíamos analizado con Catalina, de no llegar a la lágrima, porque esto se nota en la voz. Y justamente hablamos de las emociones con nuestro querido invitado del día martes, a propósito de vocología y fonoaudiología, Carlos Calvache Mora, que decía, ¿no? Ojo con las emociones, porque todo, la voz transmite cómo estamos, cómo nos sentimos. Bueno, estoy preocupada porque no lo veo por aquí y para mí que se me ha confundido de Instagram, así que le voy a enviar un mensajito, esto es en vivo, a ver si puedo enviarle un mensajito desde aquí, estoy en mi producto La Voz. Le vamos a poner, hola Gary, estoy en mi producto La Voz, te estoy esperando por aquí. A ver si escucha el mensaje, porque me parece que estaba por mi Instagram personal. Me puso ok, estuvimos viendo los horarios, la diferencia de horario. Generalmente miramos eso todo el tiempo con los entrevistados. Se me disparó algo de audio por aquí. Y estamos esperando entonces que se sume. Ahí le puse... Bueno, si no tendré que salir o tendré que ir a buscar. Es así de fácil. Bueno, ya les conté más o menos de qué vamos a hablar. Género narrativo, documentales, interpretación, personajes. Estamos en esta precierre también de temporada de proyectos en relación a mi producto La Voz. Vamos a continuar con otras cosas. Estos vivos todos los días ya no van a ser tan regulares a partir de la semana próxima. Todas las herramientas quedan en la página. Recuerden que de nada sirve que queden ahí, sino ponerlas en práctica, de eso se trata. Podemos asistir a millones de cursos, de webinars, ver tantos lives como sea posible, pero traten de tener apuntes, como tengo yo, mis cuadernitos. Creo que llené como 3 cuadernos. He sido una estudiosa en esta pandemia de webinars y cosas, bueno, que he realizado. Hola Marcela, hola Gary, bueno, ahora sí. Y les decía, pónganlo en práctica, es momento de poner en práctica, así que nos vamos a seguir viendo con visitas de perfiles y demás. A ver, no se puede unir. A ver, Gary, que no se puede unir. Hola Gary, si me estás escuchando, a ver ahora si puedo unirte. Ahora sí. Fer, ay, gracias. La verdad que el apoyo es buenísimo, nos ayuda a seguir. Esto es una gran producción, ¿eh? Les digo que estamos todo el tiempo armando vivos. Hola, ¿cómo estás, Gary? Pero buenas tardes. Saludarte a ti y a tu... Estábamos perdidos en la red. No te encuentro. Bueno, se hice tu presentación. Has estado en tantos lugares. Ya grababas, nombré, por ejemplo, México, Uruguay, Colombia, Panamá, Nicaragua.
¿Ya estabas con las grabaciones remotas o viajabas asiduamente? Es una curiosidad. ¿Cómo hacías? Bueno, tengo unos cuantos en el negocio y comencé asistiendo a los lugares. A Uruguay, a Buenos Aires, a República Dominicana, a Panamá, a Estados Unidos. Y con el tiempo, bueno, cuando la tecnología fue mejorando, pues ya no fue tan necesario asistir presencialmente a todos esos lugares. Entonces, bueno, comencé a grabar también con la tecnología incipiente de la velocidad de banda, de la transmisión de data. Fue poco a poco mejorando con el paso del tiempo. Y bueno, ya hoy en día prácticamente no lo quieren a uno ver en los estudios de grabación. Ya ahora es todo remoto, ¿no? Y más con el tema del COVID, ¿no? Nos tenemos que mentalizar. Es parte de reinventarse esto de que algunos locutores nos ha sorprendido este cambio, otros lo hacían en forma irregular, estaban empezando, otros se tuvieron que equipar. Ha sido de impacto. De hecho, muchos estudios creo que no van a abrir nuevamente, o sea, se van a manejar con los estudios, los home studios de los profesionales, ¿no es cierto? Sí, no solo eso. Estoy viendo tendencia aquí en Miami de algunos estudios que están yendo a, a los lugares en donde hay que grabar. Es decir, ya el locutor no va al estudio, sino el estudio va a la agencia o a la casa productora, o donde está el locutor, o donde está el directivo que tiene que dar un mensaje y grabarlo. Es decir, todo el mundo se ha reinventado en esta época. Los estudios también lo han hecho y lo están haciendo de esa manera. Se están volviendo portátiles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, qué increíble. Estuve leyendo y escuchando por ahí que empezaste como asistente de producción. Después seguiste como voz comercial, un poco fue de casualidad, el modelo de manos, también fuiste voz institucional, animador, presentador. ¿Cómo llegás a al género narrativo, a los documentales? ¿Es algo casual? ¿Te preparaste siempre para eso? No, yo, eh, llevándole la contraria a muchos colegas locutores en toda América y en España, um, yo pienso que con esta profesión del locutor se nace un poco, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, creo que nunca podría aprender a tocar batería. No tengo la capacidad creo que no tengo la capacidad de dividir mi cerebro para órdenes con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Me cuesta muchísimo. Con esto te quiero decir que hay gente que tiene una condición innata para ciertas cosas. Yo desde pequeño siempre tuve mucha facilidad para el habla, para la presentación en público, nunca tuve miedo escénico y siempre fue muy fácil para mí imitar voces de gente famosa, de presidentes, de comediantes, de actores. Siempre tuve ese timbre, ese oído de poder imitar y emular. Y desde pequeño Ujú. estaba documentales y programas en la televisión y me gustaba imitar a los narradores y a los locutores, de comerciales, de lo que fuera. Eh, ya luego con el paso del tiempo, cuando comencé a desarrollarme, 11, 12, 13, 14 años, pues comencé a tener la voz muy gruesa y mucha gente, lo típico que te dicen en esos casos, ¿no? Wow, ¿qué voz tienes? Vas a ser locutor. Y pues yo no sabía si iba a ser locutor o no. Realmente comencé trabajando como asistente de producción en grandes agencias de publicidad y casas productoras de comerciales. Tuve muchos colegas y jefes argentinos muy buenos, muy famosos. En el mundo de la publicidad, trabajando, como te digo, como asistente de producción, produciendo comerciales. Poco a poco fui ascendiendo, hasta que un jefe mío, norteamericano en Venezuela, me dijo, tú estás perdiendo tu tiempo, tú deberías ser locutor. Y era una recomendación más que me habían dado. Tienes que ser locutor. Y yo decía a la gente, sí, 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 algún día. Realmente no, yo no soy el típico locutor que fui locutor de radio, de cabina, de guardias nocturnas o narrador de noticias. Lo mío se dio porque este jefe me dijo, tú tienes que hacer locución. Y cuando hagas el curso de locución, en Venezuela tenías que tener un curso y un certificado oficial. No podía hablar cualquiera en los medios de comunicación y anunciar una marca. Tenía que tener un certificado. Hice ese examen, Sí. un poco obligado por él y porque me dijo, cuando tengas el certificado, yo voy a ser el primero que te va a dar trabajo.
Y seguía. Te interrumpo, te hago un paréntesis, ¿es una carrera, una capacitación específica con un certificado? Bueno, en la época en que lo hice era un poco salvaje, porque era muy primitivo, tenías que estudiar de tu cuenta, porque en el examen de locución recuerdo que era un sábado y domingo. El sábado se presentaba el examen escrito. Si pasabas el examen escrito, podías presentar el examen oral. Pero realmente, Ah, sí, uno da paso al otro. era una trampa. Parece que no se interesaba mucho en que hubiesen locutores, porque realmente tenías que prepararte en cultura general. Te podían preguntar quién era el presidente de Sudáfrica, como te podían preguntar quién había ganado la triple corona de hipismo en los Estados Unidos. O sea, era absurdo. Es decir, no había un curso previo, ibas directamente. Ibas directamente. Yo hice un curso, Terrible. sí, yo hice un curso en un instituto que se llamaba La Carta Producciones, que duró aproximadamente, no sé, un par de semanas. Y había una foniatra que te enseñaba sobre el uso de la respiración, el diafragma, las cuerdas vocales, todo aquello, el aparato de sonido. Había una gente que te enseñaba la parte legal de la locución, otras prácticas de locución, pero realmente no tenía nada que ver con la prueba a la que me iba a enfrentar. Era una prueba, ya digo, yo creo que había un factor más de suerte que de conocimiento general. En fin, de aproximadamente 1000 personas que presentamos el examen escrito, pasamos solo 100. De los 100 el porcentaje sí fue más alto, pasamos el examen, la prueba, unos. Gary, ¿me escuchás? Porque hay un delay con internet. Vamos a esperar a ver si... Gary, ¿me estás escuchando? Aguardamos un momentito más. Ahí está, me parece que ya tuvo que salir. Bien, vamos a que se sume otra vez Gary, porque, bueno, se nos cortó internet. Ayer nos pasó lo mismo. Bueno, hay que tener mucha paciencia. Muy interesante todo lo que nos está contando, su trayectoria, y ahora hablando de capacitación, como es la formación en Venezuela, sobre los certificados, su experiencia puntualmente. A ver si ya lo veo. No, todavía no. Vamos a esperar a ver si puede incorporarse. Si me estás escuchando, Gary, sumate, así seguimos charlando, tan interesante tu trayectoria, incluso cuando nos hablas de tu acercamiento a los documentales, que fue una casualidad de alguna manera, ¿no? A veces son cosas que nos sorprenden en la vida y nos llevan, pero qué bien esa persona, ¿no? Ese director que supo distinguir en él esas cualidades y decirle, anda a estudiar. Es importante tener a alguien que te lo diga si no te animaste. Bueno, a ver, me parece que todavía, que no ha podido, no sé si se habrá dado cuenta que se cortó. Bueno, vamos a tener que enviarle un nuevo mensaje, que estamos acá en vivo. A ver, por aquí. Va a volver, sí, yo también pienso que va a volver, pero no puedo comunicarme con él. A ver, si le mando por el dispositivo. Le voy a mandar volvé. Ay, Gary, si me estás escuchando, a ver, por aquí. Si le puedo mandar, volvé, le voy a poner volvé. Por favor. A ver quién está por acá. El Luis Manu. Ah, Luis, gracias por estar acompañándonos 16, desde las 16 horas. Mañana también estaremos aquí, firmes, en esta primera etapa, como digo yo, de mi producto a la voz, con lives todos los días, que ya va concluyendo. Vamos a tener unos lives un poquito más distendidos la semana próxima, más irregulares, y así sucesivamente. El viernes vamos a estar con la gente del arte de la palabra, así que vamos. Buenísimo, de Colombia, estaremos hablando, estamos pasando por todos los países. Bueno, no sé qué ha pasado con Gary, me parece que voy a tener que finalizar, estaba tan interesante esta primera parte, me hubiese encantado poder incorporar, pero ha tenido algún problema, evidentemente. A ver, no, acá está Gary, a ver, ahora sí,
Ahora sí, estamos un poco averiados, pero vamos a ir al grano ahora, vamos a ir directamente al género narrativo. Nos termina de contar. Ay, Gary, ¿qué ha pasado? A mí Volvimos, no importa, sigamos adelante. Me estabas contando cómo era este examen, que no tenían una preparación, un curso. ¿Es así actualmente también? Mira, no tengo noticias de cómo está haciendo ahora. Eso lo regularizaron y lo profesionalizaron un poco más y se hace a través de la Universidad Central de Venezuela, unos cursos de locución, pero la verdad tengo tiempo despegado un poco del tema país y del tema de la preparación de los locutores en Venezuela. La verdad que no, creo que lo están haciendo de esa Claro, manera. estás en Miami. ¿Y cómo ha sido esta diferencia, esta transición laboral? Aunque ya estabas acostumbrado a grabar grabaciones remotas o viajarías, me imagino. Sí. Estar ahora en otro país, ¿cómo ha sido el campo laboral? ¿Cómo te sentís? Ha variado, pero yo no diría tanto por la posición geográfica, ¿no? Evidentemente, cuando uno está en su, Mm, cuando uno es de casa, eh, pues hay muchas más oportunidades de trabajo porque uno es local, es más conocido. Cuando uno sale fuera de Venezuela y más a un lugar como Estados Unidos tan grande, con un mercado hispano tan importante, hay muchos consumidores, pero también hay mucha competencia, muchos locutores, muchos estudios de grabación. Para mí la experiencia ha sido positiva. Ya como mencionaste, yo venía trabajando desde hace muchos años en Miami, iba y venía y grababa aquí. Con el cambio, un poco por la situación de lo que sucede en mi país, que muchos tuvimos que irnos de allí, pues evidentemente la situación cambió y bueno, uno pasa, como decimos, un poco las verdes, ¿no? Durante un tiempo. Pero ujú. se va acomodando el mercado. Ahora, también el mercado se ha visto afectado un poco por el tema del COVID-19. Eh, Hay como un reacomodo. Yo podría decir que he tenido mucho trabajo por el COVID, pero no sé cuánto tiempo más se sostenga la situación. Soy optimista, quiero que todo, no voy a decir que vuelva a ser como antes, no creo que sea como antes, pero que vuelva un poco más a la normalidad, al estándar del trabajo a lo que estamos acostumbrados. Pero ciertamente hay trabajo, es un trabajo de otro tipo. Eh, el trato latinoamericano es completamente diferente al trato en Estados Unidos. En nuestros Sí. países latinoamericanos es un poco más cálido, es más amable. No digo que aquí no lo sea, pero aquí, a ver, el trato es como más inmediato, es cut to the chase, como dicen en Estados Unidos. Vas directo al grano, grabas y te retiras, ¿no? Es distinto el mercado, pero siempre, siempre trabajando, gracias a Dios. Sí, te preguntaba a propósito de aquellos que quieren empezar, porque con la pandemia, obviamente, muchos locutores quieren ampliar su campo laboral, formarse, capacitarse, y una de las áreas más elegidas son los documentales, el género narrativo. ¿Cómo está el campo laboral en esa área puntualmente para alguien que empieza o es conveniente que alcance una trayectoria en su país inicialmente para luego dirigirse a otros mercados? No, yo pienso que si tienes las condiciones, incluso puedes ser un completo novato. Si tienes un reel decente de narración, en este caso hablando de narración, o bien sea de comerciales, tienes las mismas oportunidades de trabajo que otras personas. Ciertamente, muchas veces por la premura y por lo apurado que es este medio, necesitan un locutor que saben que resuelve el trabajo que hay que hacer, porque no hay mucho tiempo de probar voces o de hacer un casting o de repetir. A veces lo encargan a los que somos veteranos y que tenemos conocimiento de este negocio, pero pienso que si tienes condiciones, puedes afrontarlo igual que una persona que tenga 30 años en este oficio como los tengo yo. El género narrativo, si uno tiene la melodía, lo que yo llamo la melodía del acento neutro, y poder narrar una pieza documental, hacerla interesante, hacerla apetitosa, hacerla bonita, con bonita musicalidad, pero que no se enamoren de ti como locutor, porque el protagonista no es la locución, sino es el documental. Ese balance, si uno lo logra, después de eso no para de trabajar. Es un poco lo que me ha pasado a mí. Hay trabajo, claro que hay trabajo, surgen voces nuevas, pero siempre, yo pienso que hay trabajo para todo el mundo. Yo siempre he sido muy optimista y diría que poco competitivo. Yo creo que hay trabajo para todos. Una mirada optimista, sí, positiva.
Estaba justamente pensando en ese profesional que vio en vos cualidades para ser locutor, y cuando alguien llega a vos porque te admira, porque quiere ser como vos, quiere imitarte, y bueno, y después encontrar su estilo, que es otro tema que quisiera que me hables puntualmente, que es el estilo en un locutor, porque uno empieza imitando de alguna manera. ¿Cómo te das cuenta si esa persona tiene el potencial y en el caso de que eso no ocurra, se lo decís? ¿Cómo Sí, se lo decís? de hecho, yo doy prácticas de locución comercial y prácticas de narración. Eh, Soy un poco crudo, no rudo, pero muy crudo, porque las personas que yo veo que no puedan tener condiciones técnicas, en principio, les digo, no, no, a ver, tienes un detalle que yo no te puedo corregir, ¿sabes? Yo no soy, por ejemplo, foniatra, pero personas que presentan desfases en la lectura como dislexia o discalculia o que se comen palabras, que las saltan, que cambian, eh, problemas de comprensión de lectura como dislexia. Ese tipo de personas yo siempre doy como una consulta breve de 20 minutos online y escucho a las personas leyendo, veo su dicción, veo su articulación, que son cosas que se pueden trabajar. Trabajo el acento neutro para las novelas. Yo he trabajado ya en unas cuantas novelas aquí en Estados Unidos y la condición es tener acento neutro. Si no, ni siquiera te toman en cuenta. Y es muy peligroso salir al mercado si uno no tiene el acento neutro, porque una vez que saben que no tienes acento neutro, no te toman más en cuenta. Pero yo en esa breve consulta que hago de 20 minutos con las personas, yo veo cómo lee la persona, cómo es su capacidad de comprensión, de lectura, y veo si tiene algunos defectos de articulación o dicción. Si veo que es una persona con la que se puede trabajar, se lo digo. Y si no, también. Por eso digo la parte cruda. Le he dicho a algunas personas, mira, yo no, o sea, un locutor no puede cambiar palabras, no puedes alterar o comerte las palabras o saltártelas, ¿no? O voltear cifras, en vez de decir 1981, decir 1891. Eso discalculia. Algunas fallas, Claro, ahí ya sí, estamos cambiando el orden. Sí. sí, Es ese, una problemática, ¿no? Que a veces no se detecta en las escuelas claro, y entonces se avanza en la adultez y se afianza más. Y está bueno también que alguien lo diga para que puedas ir a averiguar con un profesional y revertirlo. Se sí, puede trabajar, sí. lleva más tiempo, pero no podés insistir en un área que teniendo la dificultad, ¿no? Porque te vas a encontrar con una gran frustración. Y como esto como en todo, hay gente que lucra, como digo yo. Entonces, no hay mucha gente con ética y No, la ética es importante. sí, yo les digo a las personas, a algunos que han estado en prácticas conmigo, mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, eh, me ha pasado no tantas veces, pero sí unas 9 veces que les he dicho, mira, no te voy a hacer perder ni tu tiempo ni tu dinero, ni a mí tampoco. Te aprecio mucho, pero lo que tú tienes, que es esta falla, se trata con terapia. Ya cuando la gente es adulta es más problemático, como tartamudos, por ejemplo. Ese tipo de fallas se corrigen. Así que por ahí no es siempre. En algunas oportunidades, pues el tartamudeo se genera, no es permanente. Una Así es, situación de nervios puede disparar esa situación, ¿no? así es. Sobre todo, yo diría que lo más importante es la dislexia. Cuando la gente no tiene capacidad de comprensión de lectura, que no puede hilar y no tiene una melodía significante en lo que está diciendo, mm, es muy difícil trabajar con una persona así, sobre todo para narración. La narración es muy cruel, porque la narración tiene que ser perfecta. O sea, siempre decimos que lo perfecto no existe, que el ser humano, la narración tiene que ser perfecta. Y tú puedes narrar 100 páginas y si en media página te equivocas, el medio es muy cruel, porque la gente siempre espera que uno resuelva al 100% la necesidad de hacer una narración perfecta. En mi caso, que ya no, muchas veces no acudo a estudios a hacer narración, sino me envían el material, tienen la confianza incluso de enviarme, como decimos, la tripa o el offline del video para yo mismo trabajarlo en mi estudio. Ya no me dirigen, sino que yo mismo me dirijo, yo mismo envío el producto y ellos apenas lo revisan, pero ya confían en un locutor que saben que lo va a hacer bien. Entonces es muy exigente y uno tiene que revisar muy bien lo que está haciendo y trabajar contra reloj, porque por lo general cuando tengo series de 12, 16, 18, 24 capítulos, tardan un mes en decidirse, pero luego cuando te lo envían te dicen, necesitamos mañana 5 capítulos. Y dices, imposible. ¡Ay! ¡Qué cantidad de horas! Sí, entonces Y es exigente, en pero el caso de,
sí, de la autodirección, porque estás entrenado, pero ¿qué cualidades tenés que tener para poder autodirigirte? Además es una figura la del director que tiende a desaparecer o no. Eh, Me dejas pensando. no, el asunto es que creo que tienes que tener capacidad actoral, definitivamente. Yo pienso que la narración, Actuación. o sea, muchas veces el locutor es un actor, en todo sentido. Cuando yo hago una narración de antropología, pregunto, ¿quién está narrando? Y a veces hay gente nueva o novata que me dice, bueno, tú, el locutor. Yo le digo, sí, pero ¿cómo es el locutor? Bueno, un locutor como tú, bueno. Yo le digo, no, no, pero ¿quién está narrando? ¿Es un antropólogo? ¿Es un profesor? ¿Es una persona que no sabe nada y está sorprendida? Sé qué papel está haciendo el narrador allí. Entonces, trato de interpretar si, por ejemplo, soy un profesor erudito o si soy un científico o si soy una persona que está maravillada con lo que está viendo o si soy un padre de familia o el director de una empresa. Todos son personajes. Entonces, cuando hacemos narración, no es nada más leer bonito y ocuparme de mi voz. Eso ya lo doy por descontado, eso es casi automático. Pero sí es interpretar un papel. Entonces, siempre pregunto, ¿quién narra? ¿Quién es el locutor? Es, no es un locutor, es un científico Claro, o es una ese es el tema. Se confunde. El narrador es otro personaje. es otro personaje, claro. Entonces, ya Ese es el tema. sí, a veces uno se sube al pedestal de, bueno, yo soy el Dice, locutor, no, yo si no hago voces, no soy personaje. todo lo Hay contrario. personajes con sus voces, claro. Contanos un poquito, el narrador que tiene tantas líneas, ¿cómo ponemos voz del narrador? No tiene una voz, depende de que sea, qué función, qué oficio tenga el rol de ese personaje. Sí, por eso digo que puede ser un profesor, puede ser... A mí me ha tocado unas narraciones muy interesantes de historia, en donde, vaya, tiene que sonar un poco historia. Otras de naturaleza, tiene que sonar un poco como llevándote de la mano en un paseo, ¿ok? Que te guste lo que estoy haciendo, pero como dije antes, pero que no te enamores de mi voz, que mi voz no te distraiga, mi voz te acompaña, ¿ok? Entonces es un balance muy delicado. Yo digo que el narrador tiene que tener un ego muy chiquitito, tiene que tener muy buena voz, muy buena articulación y buena dicción, buena capacidad actoral, pero un ego muy chiquitito, porque es fácil caer en la tentación de que te enamores de mi voz, de que te encante lo que estoy haciendo. Y no, sencillamente te estoy acompañando, te estoy llevando de la mano para que cuando termine el primer capítulo te provoque ver de nuevo el segundo. Hay un proceso inconsciente en el que dirás, es que quiero escuchar de nuevo esa voz, pero conscientemente vas a decir, es que la serie es muy buena, el guión es bueno, las imágenes son buenas. Así que es un balance. Puede haber un guión y un documental muy bueno, si el locutor no funciona, se va al traste, ¿no? Y viceversa. Puede haber un locutor muy bueno, con buena capacidad actoral, una voz divina, pero si el documental es aburrido y está muy mal escrito, pues no vamos a ninguna parte. ¿Te gusta más el rol del narrador o hacer de personajes? ¿Y quién sería más importante? ¿O todos son importantes? A ver, voy a ser políticamente correcto primero y decirte que todos son importantes, pero no, definitivamente el narrador tiene que ser importante, porque Contiene, ¿no? en un Lleva como el hilo. claro, es el hilo conductor y un narrador puede tener 400, 350, 450 líneas. Los personajes pues tienen menor o menor cantidad de líneas, así que va a estar más presente en el inconsciente y en los oídos del que está viendo el programa la voz del narrador. Además, la voz del narrador va a estar presente a lo largo de toda la serie, si son varios capítulos. Probablemente los que hacen los personajes, el doblaje, pues puede que aparezcan en algunas oportunidades, incluso... Ay, que no se nos corte de nuevo. Qué tarde complicada. Gary, ¿me escuchás? Porque si hablas y te escuchamos, seguimos. Acá nos ponen muy de acuerdo con lo que dices, capacidad actoral y ego pequeñito, tal cual. Gary, no sé si me estás escuchando, eso, hay que salir y entrar otra vez, pero esta vez porque se nos va a ir todo el vivo en entradas y salidas. Bueno, qué interesante de todos los que nos cuenta Gary Matos, actor de doblaje, narrador, voiceover talent, presentador, modelo, locutor venezolano, se especializa en el género narrativo. Es excelente. Aquí estamos, sí, me pone. Ay, Dios, estamos averiados hoy, pero vamos adelante. Hay que volver, intentar, está esperando Gary.
y nos va contando esto del narrador, el narrador que tiene que tener ese equilibrio porque lleva toda la historia, el hilo conductor de la historia, y un poco de seguridad transmitir, ¿no? En la palabra. Ahora él nos va a decir, ay, se está tratando de enganchar internet, a ver, aparece este circulito dando vuelta. Cari, ¿me escuchás? Me parece que no. Gracias a todos los que van sumándose por aquí. Paciencia, hoy mucha paciencia, vale la pena escucharlo y la verdad que cortar y volver a empezar no tiene mucho sentido porque nos puede pasar nuevamente. Lo intentamos otra vez, ¿escuchás? Volvé, insistí, por favor. A ver por acá si está. Gary, aquí estás. Bueno, a ver, seguimos hablando. Él reside en Miami, tiene mucha experiencia. Vamos a tratar de ver si estas cosas hay que tomarlas a bien. Estamos en un vivo, es natural que esto ocurra. Hay mucho movimiento en las redes, depende del día. Los miércoles hay mucho movimiento. Hay días que hay más Instagram que otros. Los martes no tanto, y después depende de internet y quién sabe. Esto es un milagro. La comunicación. Ay, otra vez. Una vez más. Así guardamos. Igual vamos a guardar este vivo, obviamente. Porque todo lo dicho queda en la página y nos sirve como experiencia, como aprendizaje, capacitarse, estudiar. Tengo entendido que está dando talleres y capacitación en habla.com con Roberto Sánchez, él se dedica a locución comercial. Bueno, Roberto estuvo anoche en un webinar del Congreso de la Voz con otros colegas, ahí estuve viendo algunos, y va a estar lindo. Traten de sumarse a esa capacitación y luego a poner en práctica todo lo que uno va aprendiendo, porque de eso se trata. Bueno, estamos complicados, me parece que tuvo que salir Gary otra vez. Bueno, les sigo contando que Gary está dando capacitaciones, nos está hablando de la dicción, nos está hablando de articulación, de temas que algunos podemos resolver, otras son problemáticas que si no fueron detectadas tempranamente, obviamente tenés que ir a un especialista, ¿no? Como ocurre acá en Argentina con la carrera del locutor. A veces los profesores suena muy duro porque ya estamos prácticamente en la carrera y no se puede dejar avanzar el estudiante si no va a un fonoaudiólogo a revisar estas cuestiones que son tan importantes. Si no avanza el error y la persona se frustra mucho más después. Dice, sí, yo estuve viendo el webinar de anoche. Ay, sí, estábamos ahí. Estuvimos anoche en el webinar, sí, estaban dando sobre IBR, muy interesante, no recuerdo ahora el nombre de la profesional, estuvieron sorteando algunos regalitos, y después Roberto, bueno, yo tuve que retirarme, pero saben muchísimo, es gente idónea, y por eso aprovechen para hacer online, 100% online, va a ser mi primera oportunidad, mi primera vez con esto, así que espero conocer a muchos colegas, bueno, ya conozco a muchos a través de las redes, así que agradezco muchísimo esta oportunidad de conocer a tanta gente hermosa, gente con la que uno fluye, porque estamos en la misma energía, están en otros países, pero nos tratamos siempre tan bien y nos seguimos hablando. Ay, Gary, me parece que no quiere internet, salvo que cierre y volvamos a ingresar. Me parece que eso va a ser lo mejor. A ver, aguardamos porque se queda pensando y bueno, no tiene mucho sentido. Bueno, Gary, si me estás escuchando, voy a cortar el vivo y a todos les pido que lo intentemos de nuevo. Entramos juntos otra vez a ver si podemos lograrlo, ¿sí? Si podemos lograr este pedacito hasta acá, lo vamos a guardar, lo voy a subir y continuamos, lo vamos a intentar una vez más. Gracias a todos. Súmense ahora. Ahí viene de nuevo Gary. Bueno, reconozco que insiste. Muy bien. Así es la vida, hay que insistir, hay que insistir para lograr las cosas, hay que ser constante. ¡Ay, lo logramos!
Sí, agarrémonos la cabeza. Y la gente espera, porque te digo la verdad, que es interesante, todo lo que nos contás es apasionante. Y estábamos contando, punto y aparte, estábamos hablando justamente del texto, cómo abordar el texto, que el narrador tiene que tener un equilibrio entre ese personaje, también darle a la voz un poco de seriedad, sin destacar demasiado. Ahí decían que estaban muy de acuerdo con el ego pequeñito y con las ganas de participar y hacer bien tu labor, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir del narrador? Que hoy por hoy sos el narrador. Bueno, que es un trabajo hermoso, no les voy a mentir, es un trabajo divino, es un trabajo que tengo muchos años haciendo y he tenido la oportunidad de compartirlo con mis hijos. No hay nada más maravilloso que hacer la narración de un documental y poderlo ver en televisión con tus hijos al lado, que escuchen tu voz desde que son pequeños y que se interesen realmente por el trabajo que están viendo, por el video, por la producción. He tenido oportunidad de narrar cosas maravillosas y he aprendido un montón en mi vida, gracias a narraciones que he hecho de astronomía, del río Nilo, la historia de los bárbaros, el Imperio Romano, eh, historia de los simios. Wow, son ecológicos. Wow, muchísimas. He hecho tantas series durante tantos años que dejan, es un trabajo lindo, ¿sabes? Es un trabajo bonito, es un trabajo ético que, que me divierte, que me entretiene, que me enseña, que me hace orgulloso. Me parece como una profesión preciosa y he estado bendito, ¿no? Por haber sido escogido, porque creo que no hay tantos narradores, ¿no? Hay muchos locutores comerciales. Yo he sido locutor comercial todo. Bueno, te quería comentar eso a propósito, al principio de la pandemia, cuando venía siguiendo los webinars, seminarios y demás, el boom locutor comercial, sí o sí, todo el mundo intentarlo afuera y demás. Y ahora hay como una inclinación muy importante hacia el género narrativo. Y te iba a decir, creo que muchos locutores nos damos cuenta que es hermoso. Dice, a ver, el mercado espera que el locutor resuelva rápido. Sí, eso es verdad, acabamos de decir. Se logra alguien que tiene horas de vuelo, como logra insertarse en el mercado, alguien que recién comienza. ¿No es contradictorio? Dice, si no es Ah, contradictorio, como que necesitaría uno un entrenamiento. ¿Cómo logramos insertarnos si no tenemos esa experiencia? a ver, como digo, si tienes las condiciones y lo demuestras desde el principio, creo que mi labor, al dar las prácticas de locución y de narración, nunca digo clases. A veces se me puede escapar el tema clase de locución, pero lo mío es una práctica que desde el primer momento la persona tiene que leer e imitar acento neutro. Y durante esa imitación van saliendo algunas fallas que se pueden corregir o que se pueden mejorar. Pero poco a poco la persona va encontrando su tono de voz propio, ¿no? Eh, es muy difícil ser exactamente como otro locutor. A mí, cuando comencé a hacer locución, un locutor muy veterano, muy famoso, me dijo, trata de imitar al locutor que más te guste. Nunca lo vas a alcanzar, pero vas a aprender su técnica. Yo pienso que el tema de la narración es algo que se aprende escuchando, imitando y repitiendo. Es como aprender otro idioma. El acento neutro y la narración es algo que uno va aprendiendo con la práctica, definitivamente. Es como aprender otro idioma y eso se aprende nada más escuchando y repitiendo. Lo bueno es que no hay que aprender de gramática, como cuando uno aprende otro idioma, que tienes que aprender a escribir, sino sencillamente vas a leer un texto. Entonces, tienes la mitad de la tarea ganada. El asunto es tener el acento neutro, pero para eso, lo que uno hace es imitar. Y es lo que pongo a hacer a las personas en mis prácticas, que me imiten y yo voy corrigiendo. Y vamos sacando esa melodía de acento neutro, poco a poco se va logrando. Y si la persona tiene las condiciones, yo mismo soy el encargado de decirle a las personas, haz un reel, haz un buen reel, te puedo ayudar a hacer un reel. Particularmente yo no hago reels, pero ayudo a las personas. Es decir, yo no cobro por hacer reels, yo puedo ayudar a las personas y le puedo decir a dónde se puede dirigir. Eh, Soy muy exigente en eso. No, no suelo enviar mucha gente a estudios de grabación o casas productoras o canales de televisión porque soy muy exigente. Tiene que ser un trabajo perfecto. No suelo recomendar a tantas personas porque, como digo, tiene que ser perfecto. Y si yo recomiendo a una persona únicamente por lucrarme, como mencionaste antes,
cobrar un dinero y quitarme a la persona de encima y mandarlo a un canal de televisión con un reel, me perjudico yo, porque las personas dicen, ¿quién mandó a ese locutor o a ese narrador? Gary Matos. Ah, ok. Entonces queda también mal mi nombre, ¿no? El mercado laboral de la narración es duro. Como te decía, tiene que ser perfecto. Y allá afuera hay un montón de tiburones que lo hacen muy bien. Si la persona no tiene un buen reel y no sale bien preparada, no va a poder nadar en ese mar. Y es muy cruel porque una vez que escuchan un reel que no funciona, después no lo vuelven a revisar. No dan una oportunidad que uno mejore. Mira, vengo en 2 años. Eso lo escuché muchas veces, o sea, es real que quedás rotulado de alguna manera, este locutor, mal el neutro, no tiene calidad en su reel o su demo, y todo eso hace que ya no te vuelvan a llamar. Exacto. De hecho, tuve la oportunidad de hacerlo desde el otro lado, desde el otro bando. Yo trabajé en casas productoras y en agencias de publicidad. Y recuerdo que tenía la gaveta de mi escritorio llena de demos de locutores. Y lo escuchamos una vez. Y es muy cruel porque oyes los primeros 5 o 10 segundos. Si no funciona, no oyes el resto y lo eliminas. Botas la prueba o la archivas, pero no la escuchas más, no le das oportunidad. Yo como locutor lo he sufrido en carne propia. He hecho un montón de casting en el que no quedo escogido y después cuando oigo la pizza al aire digo, pero yo podía hacer eso. Muchas veces en el casting no lo dirigen a uno, ¿ok? Es un poco de canibalismo en todo eso. Te envían el texto y hazlo como tú puedas. Necesitamos la voz de un hombre científico de 40 años y no te dan mayor indicación. Entonces, un poco el feeling de lo que uno quiere hacer. Es cruel, pero es bonito. Una vez que uno está en el medio y uno tiene la capacidad de hacerlo, es divino el trabajo. Yo incluso he tenido personas que con 3 prácticas conmigo yo digo, tú estás listo, tú no estás haciendo más nada conmigo, hazte un reel y vete, y sal al campo, yo te puedo... ¿Tan pronto puede una persona, Sí, porque bueno, depende de su entrenamiento, porque no es solamente cuando se encuentra con vos, sino cuánto más practica y cuán concentrada está la persona, la disciplina, claro, ¿no? claro, pero es un poco, como digo, es la condición. Hay, por ejemplo, cantantes que son naturales, que nunca tuvieron clases y saben cantar. Se les pule algunas cosas, el vibrato, algún tono, pero tienen una condición Sí, natural. ya bien Yo pienso que el natural. locutor, sobre todo el narrador, tiene una condición natural. O sea, si tiene un tono de voz rico, agradable, cálido, una voz muy colocada, un buen acento neutro, una buena articulación y dicción, no veo por qué no puede insertarse en el mercado. Es sencillamente comenzar a darse a conocer, a ir a estudios e insistir, pero sin límites. No, uno no puede Hay que caer. animarse. Yo tengo tantos años en esto y he trabajado tanto, la gente no tiene ni idea de la cantidad de casting que hago actualmente todavía y las pocas veces que quedo. Pero esa es la proporción. La gente piensa que si haces 10 casting debes quedar en 9 u 8 trabajos. Ah, que Gary queda en todos. Obvio. No, no, Si no queda Gary, ¿qué queda para nosotros? no, no es tan alta, de verdad. Pero hay que insistir, hay que no desanimarse. Muchas veces la decisión Y no tiene que ver por... con respecto al idioma inglés, tenés que manejar bien inglés, tenés que tener una buena pronunciación, obviamente, ¿no es cierto? Pero no, no sería lo que prevalece, digamos, el neutro fundamental. En orden, ¿cómo sería el neutro? La buena lectura, interpretación, obviamente, buena dicción, articulación, eso ya lo damos por descontado, e inglés. Sí, yo hago Sí. locución en inglés, pero como yo Hay que siempre, estudiar inglés. sí, desde la época en que era productor, yo decía, ¿para qué vas a hacer una locución en inglés con un hispanoparlante? Es decir, si tú en Argentina necesitas un buen locutor argentino, ¿para qué le vas a decir a un norteamericano locutor que vive en Argentina que te haga una locución argentina? Dice, búscate un nativo. Entonces a mí cuando me dicen, mira, ¿cómo está tu narración en inglés? Y le digo, está muy bien, pero obviamente va a tener algún acento. Puede que la junta directiva de una empresa, unos hombres americanos, digan, qué buen inglés habla ese latino. ¿Me explico? Pero que siempre se va a notar. Entonces yo le digo a la gente, no te enredes, si quieres comer pescado, ¿para qué te vas a ir a un restaurante de carnes? O sea, si quieres Está hablar bueno. inglés, búscate a un americano, búscate a un nativo. Si quieres hacer una locución británica, búscate a un británico. Y si quieres hacer una locución en español, pon un español. Que a veces me dicen, pero es que en Estados Unidos el video, el cliente está enamorado de tu voz y le quieren la locución en inglés y en español. Bueno, pues muy bien, la hago, voy a tener algo de acento,
no un acento Sofía Vergara, pero sí voy a tener algo de acento, pero sí la hago Bueno, perfecto. pero te lo piden especialmente. Sí, pero Quieren tu voz y claro. saben De todas maneras es importante sí tener la pronunciación en inglés en orden, porque hay muchos documentales en español en los que uno tiene que pronunciar lugares alguna geográficos palabra. o nombres de científicos, John Smith o no sé, o Christopher Walken. O sea, algunas cosas tienes que pronunciarlas muy bien en inglés, de una manera limpia. No vas a hablar mucho, pero habrán nombres que tienes que pronunciar. Contame, Gaby, acerca del estilo que nos había quedado pendiente. El estilo que define a un narrador o te vas adaptando. Hay un estilo único que puedes encontrar, que te llama porque, bueno, Gary tiene este tono y esto me gusta en él. Sí, Eh, ¿Cómo yo lo lográs? comencé, como te digo, imitando otros narradores y poco a poco me fui dando cuenta de la plasticidad que tenía mi voz, la plasticidad en la voz y la plasticidad en la asignación del carácter, del arquetipo del actor que está haciendo esa narración, del personaje, si es un profesor, como dije antes, o si es un antropólogo, o si es un hombre que está sorprendido con lo que está viendo. Trato de meterme en ese personaje y trato de darle plasticidad a esa voz y adaptar lo que estoy viendo, colocarle un estilo particular. Y con eso en mente, no sé cuántos estilos puedo tener. Recuerdo una locución maravillosa que hice de un poema, esto lo he dicho en otros webinars, un poema de Bukowski, que era muy dramático, dark, muy oscuro, para un comercial de una bebida alcohólica, que está en el canal de Instagram. Y me recuerdo el brief que me dieron, me dijeron, mira, esta narración que vas a hacer es una pieza comercial, pero es una narración porque es un comercial largo y es un poema. Esto lo está narrando un hombre que sabe que va a morir. Un hombre que está cansado, probablemente exalcohólico o alcohólico. Tiene que tener una voz de esperanza desgarradora sabiendo que se va a morir. ¿Cómo imprimes tú eso en esa voz? O sea, ¿cómo le das el estilo? Por cierto, en aquella locución, si mal no recuerdo, me dirigieron desde México y desde Argentina. Eran dos directores remotos dirigiéndome, ¿no? Y trataban de ponerse de acuerdo y llegar a la Qué exactitud. difícil esto, en el medio de esa situación y que ellos acordaran y vos interpretando para ser resolutivo y todo lo que tenés que, ¿no Claro, es cierto? claro, Pesa mucho la experiencia, claro, claro. indudable, y la actuación. La capacidad interpretativa está ligada al mundo subjetivo de la persona que lo está haciendo. Aunque uno quiera despegarse y uno en la clase, yo cuando doy prácticas de locución digo, déjame a Vivi afuera. No quiero a Vivi ahora, aquí no la necesito. Quiero que me dejes tus recuerdos, tus traumas, lo que cargas en tu espalda, tu edad, tu género, y ahora eres una persona virgen. Vamos a trabajar con tu psicología, a ver a dónde puedes llegar. Esa es la plasticidad de la que hablo. ¿A dónde puedes llegar tú con tu voz? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué lugares podemos descubrir juntos? ¿Qué puedes descubrir tú de ti? Para eso hay que dejarlo afuera. Pero particularmente para ese trabajo fue maravilloso poder descubrir la voz de un hombre alcohólico, esperanzador, pero sabiendo que se va a morir, un poco pesimista, ¿ah? Pero con un mensaje de no seas tonto, no repitas los errores que yo cometí. Me encanta ese tipo de... Hay que analizar mucho el personaje y estar dispuesto a descubrirlo. Hay muchas teorías al respecto. Otros te dicen, otros maestros te dicen, no, recurra a sus emociones, tráigalas, tu experiencia, pero ¿quién tuvo esa experiencia de estar a punto de morir? O sea, eso no ocurre, obviamente, por suerte, afortunadamente, pero digo, podemos recurrir a algo nefasto, terrible en tu vida, pero aún así esto es nuevo, es para construir. Sí, yo... Siempre es una situación nueva, cada texto y cada personaje es nuevo. Sí, Siempre, no hay una fórmula. y ahí vienen las técnicas de actuación de Stanislavski y todas las escuelas de actuación. Unas te dicen recurre a tus recuerdos, recurre a tus emociones pasadas, otros te dicen no lo hagas. Yo particularmente di clases aquí en el instituto de Héctor Zabaleta, en paz descanse, y él decía, no me interesan tus emociones aquí. A mí me ha ido mejor con ese método, ¿ok? Perfecto. Si yo te digo a ti que vamos a hacer una locución como una persona perdedora, pero yo te digo que dejes a Vivi afuera, estamos trabajando con un material virgen, pero evidentemente vas a echar mano de algún recurso. Ya tú tienes asociado lo que es una persona que está triste, ¿ok? O que es una persona perdedora. Entonces le vas a imprimir a tu voz algo que obviamente está ya en tu carga emocional, en tu carga cognitiva. Ujú. Es tratando Pero de... no necesariamente traerlo al presente.
No Es trato, algo que está ahí en tu bagaje de conocimientos, exacto, y sin el juicio, digamos, conocimiento emocional, ¿no? y sin el juicio de Videotero, sin su juicio. Claro, Obviamente es una apreciación, una manera interpretativa. Es delicado, pero una vez es delicado. que uno se entrega, Todo pasa por el tamiz de la percepción. y Depende de eso cómo miramos la vida. es así, a mí me encanta, a mí me encantan los juegos de la mente, la parte psicológica, la parte de los arquetipos, me fascina el psicoanálisis y trato de aplicarlo siempre en mis papeles de narración, siempre. Te hago una pregunta, cuando estás leyendo como narrador, estás hablando, estás locutando, ¿te visualizás a quién te dirigís? ¿Lo visualizás? O estás en el personaje, ¿no? Pero además, ¿te estás dirigiendo a alguien puntualmente? Sí, yo tengo una imagen, eh, tengo una fotografía en mi retina, en mi cerebro, y es un público al que no le puedo ver la cara, pero es como una sala de cine en donde solamente ves cabezas, espectadores. No le puedes ver bien la cara, pero hay una luz que los está iluminando. Es como cuando entras a una sala de cine que la película ya comenzó y tú ves las figuras humanas llevando el reflejo de la luz de la pantalla. Yo siento que le estoy hablando a todas esas cabezas, a todos esos seres. Entonces siento que están muy atentos escuchando lo que voy diciendo. Pero siempre mentalmente también digo, pero no me vean a mí, miren la serie, miren la película, ¿qué está pasando allí? Claro. Pero es llevarlos de la mano, es llevarlos como unos niños a que vayan aprendiendo, a que vayan descubriendo, a que se vayan sorprendiendo con lo que me toca narrar. Es la imagen que tengo, pero no tengo una cara en específico, ni le voy hablando a una persona. Muchas veces hay brief que le dicen a uno en una dirección. Imagínate que le estás hablando a una persona. Yo puedo asentir y decir, sí, le estoy hablando a una persona, pero no, yo siento que estoy hablando a una audiencia. Cada uno tiene su propio Sí, es un poco anónimo, proceso interno. es anónima la audiencia, Sí. no les conozco, pero siento que es un público que está cautivo, maravillado con lo que está escuchando y viendo. Y hay que mantenerlo cautivo. Ese es el gran tema. Y mantenerlo cautivo. Y Ay, Gary, Gary, se nos va a terminar el live. Quiero, además de agradecerte, que nos des algunos tips de cuidados, porque las lecturas largas, de larga duración, requieren que algunos defectos no se noten, como por ejemplo, no sé, esto de la salivación, o bueno, tomar agua, hidratarse, si usas mascarilla, si te hidratás directamente. Algún tip que nos puedas dar. yo soy el más primero. Secretos, un secreto. Tú sabes que yo he hecho de esta profesión nada mítico. No tengo grandes secretos. Me gusta. Ciertamente, para que no se oiga un pop o salivación, trato de colocarme no completamente de frente al micrófono, trato de virar un poquitito el eje Una mano. Ujú. para no golpear tanto el micrófono, trato de estar hidratado, sí, con agua natural, de temperatura natural, ambiente, nunca fría o nunca muy caliente, pero no tengo grandes trucos. Lo que sí es leer un montón. Leer, leer y leer. Leer libros, leer en inglés, leer en español, leer en voz alta. Tratar de entretener a otras personas. Mis hijos ya están muy crecidos, pero yo siempre me sentaba a leerles a ellos, ya incluso más grandecito, leerles historias, leer libros, porque eso me servía a mí de práctica, y corrigiendo el acento neutro, la pronunciación de las S, la terminación de las D, siempre con un preciosismo muy, muy, muy rico. Cuando eran pequeños, un montón de historias infantiles y cuentos narré, pero leer mucho es practicar la lectura, es usar la boca, la lengua, la articulación, los músculos, todo, utilizarlo constantemente. Es como una máquina y hay que llevarlo al gimnasio todos los días. Trucos, eso, y bien Qué hidratado, buena imagen. sí, estar bien hidratado, colocarse un poquitito fuera del micrófono, tener mucha paciencia, respirar muy, muy rico cuando uno va a trabajar. Estar más tranquilo, relajado, no ir a toda velocidad, saber qué estamos leyendo, qué es, de qué se trata esa historia. Y para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? ¿Estás en habla.com todavía? ¿Estás dictando ahí talleres o por tu cuenta? Y estoy por mi cuenta también. He estado con habla.com, pero también estoy de mi cuenta. Y bueno, ahí tienen todos mi Instagram en los anuncios que publicamos. Gary underscore o Gary Piso, como dicen en algunos lugares. Matt, Ajá. ahí a través de Instagram me pueden contactar. Y siempre, ahora mismo tengo clases de oratoria, que me encanta, que ese es otro campo que me fascina, el campo de la presentación en vivo, de los Sí, eventos. sí.
fascina. te voy a despedir. No, se nos congelaron los mensajes. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo que al fin hayamos podido coordinar y hacer este live, que estuvo variado, pero salimos adelante. Seguro. Sos de Gracias insistir, eso está bueno. Un claro ejemplo fue esto. Muchas gracias, Gary. a ti. Gracias. Gracias, muy amable. Mañana a las